Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la presentación de este libro de Armando Álvarez Bravo. Armando Álvarez Bravo nació en La Habana en 1938. Poeta, crítico, ensayista, narrador y periodista. Miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española y la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y miembro vitalicio de la American Translator Association, fundador y expresidente del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, autor de más de 40 libros de varios géneros. Se le considera uno de los poetas fundamentales de la actual poesía cubana y una figura principal de la cultura cubana. Su obra más reciente es Siempre habrá un poema, una antología de su poesía publicada por la colección Visor de Poesía en el 2012. Este libro cumple una importante misión, que es la de contar de forma permanente la historia de un esfuerzo extraordinario de nuestros artistas cubanos, obligados a salir de su patria buscando libertad. Lo entendía hace unos días en el funeral de un poeta, Mauricio Fernández, que tanto contribuyó a crear un espacio cultural inicial para los cubanos de la década del 60. Yo le pedía muchas veces a Mauricio que escribiera sobre aquellos momentos, pero la enfermedad no se lo permitió. Tú, amigo Armando, estás cumpliendo este deber con este libro que me entusiasmó desde el primer momento que me lo enseñaste. Esta presentación va a ser una conversación. Por supuesto, yo le hago algunas preguntas, él va a responder como él quiera y hasta puede hablar de otra cosa si se le ocurre. Pero mi primera pregunta, Armando, es esta. ¿Por qué este libro? Bueno, primero que nada, darte las gracias por esa presentación. Te quedaste un poco corto en los elogios, pero bueno, lo que te quería decir es lo siguiente. Quiero, en primer lugar, ya que se trata de un libro de artistas cubanos, evocar la memoria con un minuto de silencio, unos instantes de silencio, a tres pintores, tres maestros que acaban de fallecer en pocas. Son Roberto Estopiñán, Gilberto Marino y Rafael Soriano. Y entrando en materia, tengo que decir en primer lugar que la dedicatoria, quiero dedicar este libro a Tania, a mi esposa Tania, que no me da de comer si no escribo, y ahora además con el apoyo de todos mis médicos, pero bueno, eso es algo que no puedo evitar, porque este libro, que yo siempre lo quería hacer, pero no me atreví a hacerlo, ella fue la que me puso a hacerlo como un colegial díscolo y dio mucho trabajo y revisó muchas cosas y fue tremendo. También a mi hija, a Luli, a Perdi, por su ayuda. Perdi se ha convertido en el báculo de mi vejez, cosa que le alegra a ella que se lo diga constantemente. Y ella me ayudó a buscar materiales y todo lo demás. Nos ayudó siempre, además de cuidarme mucho y prestarme a su perrita Lolo, que es un encanto de animalito. Mi otra hija está en México y está trabajando en otro libro. Y quiero darle gracias, por supuesto, a mi entrañable amigo y editor, Juan Manuel Salvat. Y cuando digo editor, lo digo ya un poco como razón de verdad, porque me ha editado un montón de libros, ¿no? Se ha buscado muchos odios por eso, pero bueno, así es estas labores. Este libro tú me preguntabas qué era lo que me había llevado a escribirlo, ¿verdad?
Sí, aquí lo tengo por aquí, espera. Porque yo tenía la guía, pero, ajá, ¿por qué este libro? Este libro te lo voy a decir de una manera muy simple. Yo siempre, cuando yo logré salir al exilio, que fue un milagro, obra y gracia del Espíritu Santo, y que estaba separado de mi familia, y mi esposa y mis hijas estaban aquí, yo le preguntaba desde España, bueno, ¿y cómo está la cultura en Cuba? Y siempre le preguntaba por... bueno, en Cuba, perdón, es que ya hija, entre la dieta y las pastillas estoy ya muerto. Siempre le preguntaba, ¿cómo está la cultura en Miami? Y yo siempre quise hacer algo por la cultura, porque me pasé la vida leyendo literatura cubana, entre paréntesis. Y el ejemplo de nuestro siglo XIX, que es un siglo de exilio, nuestras letras se hacen en el exilio, nuestra literatura se hace en el exilio, y fue estupenda. Fue un 19, un siglo de oro. Yo decía, ¿y Miami qué pasa que no hace eso? Tuve la suerte de llegar a Miami y de pasar muchos trabajos como corresponde, ¿no? Pero acabé escribiendo crítica literaria y crítica de arte. Lo que demuestra en primer lugar que no hay un doctor que vino aquí y me le dediqué el libro, que es psiquiatra. No le dije que yo no andaba bien de la cabeza, porque dedicarse a la crítica de arte y a la crítica literaria es un acto de locura, apacible, pero un acto de total locura. Bueno, pues en esa locura me he metido un montón de años. Hoy vine sin el bastón para lucir más esbelto, pero es algo tremendo. Y tuve la suerte de empezar a hacer crítica literaria y crítica de arte en el GERA. Y en aquella época no había ni la una cosa ni la otra. Y además de no haber ni una cosa ni la otra, no le caía bien a nadie. Yo tuve que luchar mucho para poder publicar esas críticas. Pero bueno, ya para mí luchar es una cosa que es muy normal. Pero fui y logré, aparte de ocuparme de la literatura cubana y de otras literaturas también, igual que en arte, de otras artes que no fueran el cubano, pero me dediqué fundamentalmente a ocuparme del arte cubano y creo que mi labor sirvió en algo para, en esos años 80 que empezaba a despegar un poquitico, y contribuyó a dar a conocer a muchos artistas y a hacer que el movimiento de galerías, que ya desgraciadamente no existe, por ejemplo, las galerías de Coral Gables, que llenaron un momento tremendo aquí. Yo me acuerdo que eso era una fiesta ir a esas galerías, en las cuales, por ejemplo, estaba José Martínez Caña, que me hace el honor de estar aquí conmigo, y que presentó a grandes artistas cubanos, Bueno, ya no hay eso, ya ha cambiado mucho el panorama, pero yo creo que estos años que yo cubro en este libro, en el cual hay maestros y personas mayores por edad, ¿no? Yo ahora cuando me dicen, ya tú eres una persona mayor, me pongo contentísimo, porque quiere decir que estoy más grande, ¿no? Nada más que eso. Pero bueno, no. El otro día fui al médico, me midieron, me dijo, hay que medirlo. Bueno, perfecto. Y había bajado de altura. Y me dice, yo digo, pero bueno, eso está mal. De tamaño, no de libra. No, sí, no, había bajado de libra, pero había bajado también de tamaño. Me estoy encogiendo, que es una cosa patética. Ir al médico, que lo revienta a uno el brazo con las inyecciones, con esto y de todo eso. Y bueno, iba bajando. Pero yo logré más o menos crear una imagen del arte cubano a través de mi trabajo. Y no lo digo con presunción, lo digo con alegría, porque es por el arte cubano por lo que yo me afané tanto. Y creo que debe quedar, y Tania siempre me insistió, yo no me quiero meter en ese rollo, porque esto es la de Dios es Cristo, este libro. Y efectivamente, porque yo he escrito cientos de páginas. No hay que olvidar que era una crítica semanal.
Y estos fueron casi 20 años, sin contar todo lo demás. Bueno, esa fue la razón, que yo quería dejar un testimonio, primero que nada, movilizar la atención del público, de potenciales coleccionistas, de la gente, por algo fundamental que nos había quitado el castrismo, que era un sector importante de nuestra cultura. Y después también ahora dejar un testimonio para, si alguien se muestra interesado y no interesado, porque ahora vamos a tener relaciones con los Estados Unidos y porque vamos a ir a comprar obras a Cuba, ni ninguna de esas garambainas. Ok, esa es una palabrita que a mí me encanta, garambaina. Y búsquenla en el diccionario y se van a divertir mucho lo que es una garambaina. Yo creo que es un libro útil. Por eso yo hice este libro que me costó trabajo, me costó mucho trabajo. Y tuve la ayuda inmensa de Tania, la ayuda y el estímulo. Porque imagínense, si no me ponen la ración de malanga, que es así, me la ponen así. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, vamos sufriendo y creando, porque crear es sufrir. Y así se hizo el libro. Dígame usted. Y es verdad, yo soy testigo de que Tania te cayó atrás con de todas maneras con como una un 20 de mayo. Para que terminaras este libro. Y lo terminaste. Y lo terminé. Y por poco me termino yo haciéndolo también. Es verdad que las dietas son... Las dietas. Yo he ido a comer a tu casa y entonces a mí me miran, no, eso tú no lo puedes comer. Yo sueño, aunque ustedes no lo crean, con un lacón. Yo sueño con comerme un lacón. Es una cosa. Y yo soy un poeta lírico, no se olviden de eso. Yo soy un poeta lírico, pero sueño con comerme con un lacón. Bueno, señor, ¿qué otra pregunta me quiere hacer? El criterio para la selección de este libro, ¿podría explicar? Es casi como el cubilete. Esto no fue exactamente a cubiletazo limpio. En primer lugar, hay muchos artistas que no figuran aquí y les quiero recordar los que no puedan figurar no estén en el libro. Yo que he sido excluido de tantos libros, que eso no tiene que ver nada. Recuerden un libro fundamental de nuestra historia de la poesía cubana, que es El Parnaso cubano, de Antonio López Prieto, que al pobre López Prieto también se lo quisieron comer, pero bueno, somos mala comida los críticos. Pero él lo había dicho en su libro, habrá un segundo ejemplar. Yo espero que haya un segundo ejemplar cuando me recupere un poco de esto, de las medicinas, del médico, la perrita de mi hija Lourdes se ponga bien porque se lastimó un ojito y todo esto, y mi otra hija llegue de México, que siempre me tiene preocupado en México, y porque México yo me pongo muy nervioso, mis hijas y mi mujer con los años también, aunque es muy bonita y de todo, pero tienen la pata caliente que cuando hacen así se sientan, no saben lo que es el freno, nada más que saben lo que es el acelerador. México es imposible, yo salgo por ahí, yo digo, pero ¿qué es esto? Entre las protestas populares y la gente que le tira a uno los carros, nada más que para empezar. Pero bueno, ya creo que hice el último viaje, me enfermé por supuesto en el último viaje, porque fui a celebrar los 50 de mi hija. 50 años, sí. Porque está muy bonita. Está muy bonita. Además, oye, ella no tiene la menor conciencia ni preocupación de eso. Aquí hay mucha gente que quizás se preocupe, pero ella no. Diana María vive así en acto total de magia. Ella ahora se va a mudar para Houston. Voy a decir un detalle familiar. Y la madre le pregunta, se compró una casa. Y le dice, estoy llamado a la Rialtor. Aquí, esto antes era corredor de bienes raíces, que es una cosa seria, no suena imponente. No, aquí son Rialtor y bueno, con esa te queda. Y dice, ¿a la Rialtor para qué, mami? Mija, porque Houston está inundado, la casa cayendo. No hace. No, yo creo que estoy en una buena zona de Houston, pero vive así en un mundo realmente feliz. Pero bueno, ya sale con esa dicha de México y yo me alegro mucho. Y está trabajando en otro libro mío
porque yo naturalmente no salgo, escribo mucho, primero para ganarse la vida y después porque no quiero salir de mi casa, ya yo estoy como mi admirado Samuel Beckett, que no quiero poner un pie fuera de mi casa, nada más que a casa de algunos amigos. Y la selección que seguí fue buscar unos nombres y obras que tuvieran una continuidad y una presencia continua a lo largo de estas décadas. Una continuidad y una presencia. No quiere decir eso que tenía que ser mejor o peor, tenía que ser buena, hombre, por supuesto, una obra que sea buena. Y el hecho de no estar en el libro no es un calificativo mayor, pero que fuera un retrato, una figuración de un trabajo en el cual podía haber maestros como Soriano, que venían arrastrando una época, la época de él de pintura realista, después empezó a pintar pintura concreta, y después en el exilio es cuando él empieza a pintar los cuadros que estamos acostumbrados a ver. Tenía que ver sobre todo con la factura, y con un detalle. Hay mucha gente joven que son buenos y yo he tenido el privilegio de darlos a conocer, de encontrarme con ellos y disfrutar eso, que es un verdadero gusto. Y quería los que con un trabajo, una constancia, una dedicación, hicieran una obra, dejarlos como un grupo representativo de un momento histórico determinado. Y creo que lo he logrado con toda la imperfección que es propia de la naturaleza y de la obra del hombre. Dígame, doctor. Oye, pero me alegro mucho de que digas que va a haber un segundo tomo, una segunda obra. Sí, pero vamos a citar más temprano para firmar y yo voy a cambiar la pluma porque de hecho es ridículo, se me gastó la pluma esta. Sí, yo quiero hacer un segundo libro, pero tengo que coger una tregua, ¿ok? Una buena tregua, porque estoy... Salir de la dieta. Eso no, estoy más perdido que un burro en el desierto, viejo. Estoy muerto. Dígame. Dicen que una obra de arte, para que realmente lo sea, debe tener un valor permanente, porque muchas obras son de un momento solo en la historia, tienen mucha propaganda, pero después nadie se acuerda de ella y no queda nada de ella en la historia. Es cierto. Una obra tiene que tener un valor permanente. Ahora, lo que un crítico no puede andar por el universo detectando obras de valor permanente. El tiempo le puede decir, esta es una obra que tiene peso específico, calidades específicas de todo, pero lo que no puede tenerse la soberbia crítica de decir esta es una obra que va a quedar en la historia, ¿ok? Hombre, tú sabes que cuando ves una serie de pinturas o esculturas o algo, dices, esto es bueno definitivamente, pero tienes que dar tiempo al tiempo. Y cuando se va a tener una obra de arte, sobre todo cuando se va a coleccionar, a mí me ha preguntado, ¿y usted cree que compre esta obra? ¿Usted para qué quiere la obra? ¿Para especular o quiere para convivir con ella? Porque si a usted le gusta el arte, no se dedique a especular con el arte, conviva con el arte. Cuando vaya por la mañana a tomar su café, que vea el dichoso cuadro. Cuando su mujer le diga, tú me puedes traer un vasito de agua, Pepe. Arriba, Pepe vea con el vasito de agua y ve la obra. Es una obra que tú convives con ella y además no te cansa. Siempre ves algo nuevo en la obra y te crea un ambiente, te crea tu mundo. Ese es uno de los valores que yo creo que tiene la elección de obras de arte que quedan en la historia porque te crea tu mundo. Así que yo no sé si eso responde, pero el permanente en la historia, ya estamos aquí viendo obras, por ejemplo, en la historia será permanente obras de Carlos Enrique, mi admiradísimo Carlos Enrique. Y naturalmente hay una cuestión, lo que no es permanente son las falsificaciones que aquí abundan demasiado de obras de arte. Ni tampoco
ni tampoco el arte pantuflar ese que se hace y que no es una creación, una concepción, yo no sé de qué es concepción, bueno, conceptual, sin concepto. A mí me maravilla ahora en la Bienal de La Habana que llegó un americano, y no, perdónenme, yo soy ciudadano americano, todo eso, problema. Llegó un americano y puso un ring para patinar. Y otro americano se apareció y puso una playa en el malecón. Cuando antes la gente iba a los baños carneados y se metía en los baños carneados y no había ese problema. Entonces, y no estas obras conceptuales, pero qué concepto, ¿no? El concepto de la bobería. Porque, imagínense, a mí no me... Ya yo tengo la edad suficiente, y no digo la fecha de mi cumpleaños porque falta mucho, pero bueno, voy a publicar un anuncito en el periódico para los que quieran hacerme algún regalo, que siempre se agradecen. Yo le digo a usted una cosa, yo era un muchacho y ya en Cuba había, en el Palacio de los Deportes, que estaba en la calle Paseo, ahí, que era donde eran las batallas de la lucha libre, que era el programa más visto de la televisión los viernes por la noche en Cuba. Y yo me acuerdo de los nombres de los luchadores todavía, Alzás, el Chiclayano, todo eso. Tengo una cultura clásica muy grande, como ustedes se dan cuenta. Pero yo me acuerdo que había un ring para patinar ahí. Entonces ahora viene el americano y pone un ring que parece eso, un larguito recortado ahí. Y otro se le pone una playa en el malecón. Oh, pero qué cosa más grande. Si no te acercas al mar y te disparan las tropas guardafronteras. Pero bueno, en esa bobería hay mucha gente y mucha sinvergüencería también. Y lo digo porque no va a pasar nada más que voy a ganarme unos cuantos antagonistas más. Fíjense qué fino, antagonistas. Así que yo les digo, la historia del arte, nada más que lo hace una cosa que se llama el tiempo histórico. El tiempo histórico. Y ese es mucho más lento, más extenso, más interminable que la vida de un hombre, que la vida hasta de un mismo creador. Señor, dígame qué respuesta. Yo, ahora es un poco personal porque yo tuve un gran amigo que lo quería mucho y aprendí mucho de él porque todos los días decía un chiste diferente. Y era un artista que vivía su arte, que es el flaco José María Mijares. Flaco Mijares. Y tú, además de una crítica, le escribiste un poema. Un largo poema también. Ajá. Mijares sí, verdaderamente ya forma parte de la historia. El problema es que el cubano tiene una tendencia muy extraña. Los cubanos, yo soy cubano también, todos queremos estar en la historia. Todos tenemos una voluntad histórica así, pero monumental. Bueno, en el caso de Mijares sí, es uno de los pintores de la Escuela de La Habana. Era un individuo que pintaba como un desatado, no paraba de pintar, igual que otro caso, Portocarrero, que murió en Cuba, el mismo Carlos Enrique, pero Mijares era un individuo que era muy a ras de mundo, no complicaba, no teorizaba, lo menos que le interesa, lo que quería era una cervecita, eso sí le encantaba. Y ese poema mío lo dijo, nos tomamos una cervecita, bravo soy yo, y tomarse una cervecita. No, él no teorizaba sobre el arte, que una de las cosas que a mí a veces me endemonian es lo mucho que se teoriza sobre el arte. Y además, los menudos disparates que en esa teorización se emiten. Y entonces, no, fulano dijo esto, imagínate tú, que Dios te lo coja confesado, porque decir eso es...
Ya, eso es pecado mortal, va al infierno, sacrilegio, va al infierno directo. Pero ahora se teoriza demasiado por el arte. El arte no tiene que explicarse, el arte tiene mucho, yo siempre lo he creído, de golpe de vista, de golpe de vista. Y después explica todo lo que tú quieras, pero que sea el golpe de vista, y si es música, el oído, ¿no? Lo que te toque. Lo demás es bobería. Bobería y una vividera que mucha gente vive de todas esas teorizaciones. Vamos a ser francos, ¿eh? No, pero es un teórico eminente. ¿Teórico eminente de qué, chico? Yo también pude haber sido un boxeador eminente. Yo me acuerdo que yo que no soy violento, ni nada de eso. Yo un día me puse unos guantes de boxeo y un compañero mío que le decían mamoya, que me lo pusieron a mí así, y le saqué un diente a mamoya con el primer golpe que tiré. Y dije, no, yo no puedo esto porque me voy a convertir en un asesino. Le saqué un diente a mamoya de una trompada de niño. Yo no quiero saber lo que... Entonces la cosa es así, no se puede teorizar tanto sobre el arte, hay que pensar sobre el arte. Se puede escribir sobre el arte, dar opiniones sensatas, pero no teorías y bla, bla, bla. El concepto de ¿El concepto de qué, chicos? Eso no se lo cree nadie, ni tú mismo te lo crees. Dígame, señor. En el exilio hay muchos buenos artistas, yo estoy convencido de eso, y están además en el libro. Pero yo me gustaría preguntarte si estás al tanto de si en la isla están surgiendo buenos artistas. Bueno, voy a decirte algo. Yo creo que sí, en la isla surgen buenos artistas. Y aquí tenemos una serie de artistas que han venido de Cuba, que son muy buenos, que vinieron ya con una suerte de formación y todo. Por ejemplo, el caso de Gustavo Acosta, que está por aquí, ahí sentado. Tienes que peinarte un poco, ¿sabes? Gustavo Acosta es un niño que se formó en Cuba y eso, y yo creo que Gustavo, desde el primer momento, dice, este es un buen pintor, este es un buen pintor. Y, o sea, el hecho de que se produzca una dictadura totalitaria como la que existe en Cuba, no mata al creador, lo silencia, lo reprime, lo margina, pero no lo mata porque la creación es un don de Dios. ¿Ok? La creación es un don de Dios y mucho trabajo. Entonces sí, yo creo que en Cuba hay buenos artistas. No tantos buenos artistas que, como han dicho, que leí en la prensa, ¿no? Que bueno, que yo voy a comprar 300 obras de Cuba. Un señor que va a Cuba ahora con un grupo de coleccionistas va a comprar 300 obras para donarlo al museo que lleva su nombre, el señor Pérez. Me parece admirable ese gesto, ¿no? Que es muy deducible de los impuestos, yo creo también. Pero 300 obras, ¿ustedes saben lo que es comprar 300 obras? El Thyssen no tiene 300 obras, que es uno de los mejores museos y colecciones privadas del universo. Del universo. Que no se puede ir a Madrid sin visitar, dedicarle por lo menos un día al Thyssen, a 4 pisos del Thyssen. Entonces yo no creo que haya esa cantidad de artistas en Cuba. Lo que creo que hay mucha bobería en cuanto a lo que es arte cubano, ¿ok? Vamos a decir arte cubano. Es arte cubano porque se está haciendo en Cuba, ¿no? Y en el exilio se está haciendo arte cubano también, que esa es la segunda gran parte de la novela. Y se está haciendo muy buen arte cubano y la lista de libros de autores que yo incluyo en mi libro es una demostración de que se hace buen arte cubano. Y hay que reconocerlo. No decir que en Cuba se hace el arte cubano más grande del mundo. Porque en el arte de Cuba, lo que yo conozco, aparte de algunos que son magníficos pintores, es mucho imitativo. Por ejemplo, ahora, yo que me dedico a la poesía, ok, no les voy a recitar nada, o sea que no se preocupen.
yo veo, ¿no? El poeta, ¿y qué hace el poeta? El poeta hace hip hop. Los poemas están en hip hop, la cosa es horrible. Bueno, y ese es poeta. Y verdad que lo venden y lo presentan así, es el poeta de hip hop. Bueno, señores, mientras eso sea así, Rainer María Rilke se hubiera ahorcado de una guásima ante esas cosas. Y no podemos, tenemos que ser con el arte como siempre se ha debido ser con el arte. Admirarlo, respetarlo y criticarlo. Eso sí, no me cabe la menor duda. Pero yo sí creo que en Cuba hay buenos artistas. Y más de los que yo pueda conocer, porque yo no voy a Cuba ni a comprar cuadros, ni a más nada de eso, ¿no? Y además porque me parten la cabeza si yo llego a Cuba, por todas las boberías que hablo, pero no, en Cuba hay buen arte, y cuando pase esto, vamos a ver si pasa, y no da un ataque total de bobería en Cuba, vamos a ver si se puede rescatar ese arte. Dígame. Señor poeta, ¿no vas a hablar de la poesía? Bueno, de la poesía, ¿qué te voy a decir? La poesía también a veces a mí me aterra, no la mía, que cada día yo vivo más deslumbrado con ella. A veces yo creo que ya lo de la poesía se está convirtiendo en una especie de gran coña. No, de verdad, porque de pronto es como el arte. De pronto tú vas a una visita, cuando su mujer te lleva una visita, no, hay que ver a Jacinto, que el marido de Fefa, ¿quién es Fefa? ¿Quién es Jacinto? Porque Jacinto está enfermo, mamá, y entonces llegas a casa y vas a ver a Fefa. Bueno, Jacinto no se pone bien, hay que volver a ir a ver. Y Fefa de pronto dice, ay Armando, soy artista ahora, mire esto, estoy haciendo cuadros y cerámica. Y Cristo de limpia, ¿qué es aquello? ¿Y qué es aquello? Entonces, no, es verdad, y negarlo es mentir. Entonces, de pronto es que aquí los artistas surgen como el guau. Es algo serio, Pero yo creo que lo mejor que le puede pasar al arte y a los artistas es una buena crítica, no el elogio, el maestro, no, crítica. Maestro cuando es verdaderamente, y son muy pocos. Yo, por ejemplo, siempre, a mí me preguntaron varias veces quién era el mejor pintor cubano, y yo siempre lo dije, es Rafael Soriano, independientemente, cuando vivía el maestro Soriano, hombre buenísimo. Independientemente de lo que está pintando ahora, es por todo lo que ha pintado y por su vocación natural para pintar y su dedicación a la pintura. Puede representar lo mejor que es la pintura cubana. Y hay otros pintores cubanos excelentes, porque cuando vivía Soriano, estaba vivo Mijares, por ejemplo, estaba vivo Portocarrero en Cuba. Un pintor poco conocido, que es Milián, también estaba vivo. Pero ese es en realidad el verdadero cuadro, el verdadero tiro del cubilete que dice lo cierto de las cosas. Y lo demás, tiempo. Tú sabes que a mí una cosa que me impresionó mucho de tu libro fue el prólogo, empezando por eso de Al curioso lector, que también una vez publicamos un libro con ese título. Es que me encanta, es muy lindo. Es muy lindo, Al curioso lector. Además, eso es clásico, eso es una cosa muy del siglo XIX. Eso es típico de los libros del siglo XIX y del siglo XVIII. Al curioso lector, porque había poca gente que leía, primero que pudiera tener libros. Como es Gato Durán, que se lo robaba, así, fue uno de los grandes bibliófilos españoles, pero se robaba los libros. Tenía un tarugo que iba con una especie de paraguas gigantesco, entonces él iba a la biblioteca y le tiraba los libros por la ventana. Y así se hizo una de sus grandes, que gracias a Dios existe por eso. Pero sí, y a mí me encantó eso, Al curioso lector. Y además yo creo que en el idioma todavía tiene que haber un poco de belleza, no es una prosa desgarrada, no, acaba con el hígado de cualquiera la prosa de este señor.
Pero sí, a mí yo creo que debe haber una delicadeza, una magia. Curioso lector, un lector, yo lector, veo una cosa que empieza al curioso lector y lo leo, porque yo soy ese curioso lector. Y por eso lo uso. Pero deberías leer algo de ese prólogo. Bueno, vamos a leer algo de ese prólogo. Yo escogí 25 páginas. Para, para leerla. No se preocupe. Ok. Naturalmente esto es un resumen, ¿ok? Ya mi mujer me lo dijo, no le ponga esto y la gente se te duerme. Ok. A estas alturas de la trágica historia cubana, es preciso afirmar que la continuidad de la creación nacional, a pesar de tantas dificultades y situaciones en contra de su fluido desarrollo y difusión, donde se cumple y persiste es en el exilio. Conforme a la tradición de nuestro siglo XIX, nuestra cultura vuelve a ser una cultura de exilio. La composición de ese exilio creador es muy variada y las nuevas generaciones, muchos de cuyos integrantes se formaron en Cuba, en la Cuba totalitaria, han elegido el exilio para hacer su obra porque es el horizonte de la libertad que no hay en la patria. Es igualmente el latido de la posibilidad para sus vidas y quehacer. El mundo de la creación del arte, comienza a manifestar un cambio en su proyección y apreciación en la década del 80. Estoy hablando aquí entre nosotros, por supuesto. Anteriormente se habían producido algunos empeños para propulsarlo, pero no hallaron la resonancia que debían. Es en la nueva década donde se formula un ambiente más propicio para la difusión del arte cubano y comienzan a agregarse galerías que promocionaban a los artistas cubanos, pero que no desdeñaban a los otros de otros países. Una diversidad que funcionaba activamente en beneficio de los cubanos al situarlos en planos que antes solo se concebían para los artistas internacionales. Las galerías no solo promocionaron a los creadores cubanos, sino propiciaron una apreciación significativa de la obra nacional. Tanto es así que la compra y posesión de piezas de maestro devino un estatus símbolo y más allá una reafirmación de cubanía. Ese interés aumentó al cotizarse y venderse a elevados precios obra cubana en las subastas de arte neoyorquinas. Una clara muestra del valor que alcanzó el arte cubano en la vida cotidiana fueron las noches de galería de los viernes en Coral Gables. Asistían cientos de personas. De ese activo movimiento se beneficiaron no solo los maestros, sino también jóvenes creadores que iniciaban o se adentraban en su carrera. Fue tan intenso que se produjo un significativo y nocivo mercado de falsificaciones, unas realizadas aquí y otras en Cuba, donde se ha saqueado y saquea de forma incesante el patrimonio artístico nacional. Trabajé en el Nuevo Herald haciendo la crítica. Allí trabajé como un forzado y logré imponer y mantener, a pesar de todos los pesares, un espacio regular de crítica de arte, que le escribía paralelamente a mis páginas de crítica literaria y una columna informativa de temas culturales. Me entregué a esas críticas de arte de lleno porque las estimaba imprescindibles para enriquecer el panorama del arte local y apoyar a artistas que en muchos casos eran perfectos desconocidos y contaban con muy pocos compradores o carecían de ellos. Tantos años después y después de mucho pasar, me doy cuenta de que los cientos de críticas que escribí sirvieron para dar nombre y nacer a no pocos creadores, y también es algo muy importante para mí, constituyen la única fuente puntualmente periódica para historiar el desarrollo y presencia del arte cubano en Miami. No existe otro texto o fuente de esa naturaleza. Este libro, El arte cubano en el exilio, está formado por una estricta selección de críticas de arte en que me vuelco en la persona y en la obra de más de 50 creadores.
Hay en este libro creadores de todas las edades y generaciones y de todas las tendencias y lenguajes creativos. En algunos casos he añadido a la crítica poemas que he escrito sobre un artista y su obra que creo revelan más de su esencia y personalidad. Una aproximación al arte cubano en el exilio nos presenta varios aspectos relevantes. El primero es la diversidad de edades, generaciones, temáticas y estilos. Lejos de la patria hay y también fallecieron figuras mayores significativas. De igual suerte se han perdido creadores más jóvenes o de edad madura que dejaron pendiente una realidad y una posibilidad creativa. El segundo es que los artistas confrontan inexorablemente, más cuando son de indiscutible calidad, la realidad y las leyes del mercado. Es posible vender la casa, en el estudio, a un círculo de compradores, pero es clave tener una galería que sirva para impulsar la obra. Esa vinculación del artista con una galería constituye una seguridad económica y garantiza la difusión de la obra. Pocas cosas hay más importantes en el mundo de la creación plástica. El tercero es que las vivencias personales y las inevitablemente históricas que le ha tocado vivir al creador cubano a partir de la instauración del totalitarismo castrista han creado elaboradas diferencias que pueden ser excluyentes en el campo de la creación. Son productos del ambiente y la formación impartida y de los insólitos y tremendos mecanismos de resistencia y supervivencia a que se ve sometido el individuo en la isla. De igual suerte, de lo traumático que resulta crear en un marco policial y pasar a hacerlo en uno que debe aprenderse y asimilarse la libertad y los valores que le son consustanciales y proceder en consecuencia. El cuarto es tanto de naturaleza física como psicológica. Un exilio es un cambio de vida y un estilo de vida en todos los órdenes. Encajar esa realidad que tanto puede haberse deseado no es siempre de fácil inmediatez. El individuo, el creador, está hecho a plasmar sus respuestas a la realidad, sea esta cual fuere. Y la realidad del exilio a estas alturas es como volver a empezar. Hay que despojarse de tanto indeseable como de tanto entrañable que pasa a los planos del recuerdo. Esto, si se es un creador esencial, determina que se está más allá de la temporalidad y se hace obra con conciencia de intemporalidad de siempre. Cuando esto se cumple, la obra expresa a plenitud su momento, el latido de ese momento, y se instala en el siempre. Son tres factores que, dado por sentado el oficio, establecen el valor final de lo creado. Si quiere hacerse obra, hay que vivir en un presente sin límites. El quinto y tan relevante es que cuando se pierde la patria, todo se pierde. Y uno, tenga el pasaporte y los medios que tenga, se convierte en un extraño, en un extranjero. La patria debemos tenerla en nuestro corazón y pensamiento y traducirla y plasmarla en nuestra obra. Parece muy simple y no lo es, porque el exilio es distancia de orígenes y latido de aquello en que nos hicimos. Así, exiliados, si algo está en nuestras manos es hacer una obra que por natural latido diga de lo que somos. Y hacerla sabiendo que como carecemos, por bien que estemos, del apoyo de un Estado, siempre somos unos apátridas a los que siempre faltará respaldo. Pero que, a Dios gracias, podemos crear libremente. Así hicieron y culminaron en el exilio su obra dos entrañables amigos, los poetas Eugenio Florit y Gastón Vaquero. Así pintó hasta el fin Mario Carreño y esculpió el tan bueno Manuel Carbonell. Su obra es tan universal como cubana porque vivieron por ella y en ella. Los escogidos artistas que tras mucha reflexión incluyen el arte cubano en el exilio son de muy diferentes perfiles de creación y dimensiones. Los conozco bien como todos aquellos sobre los que escribo. Si no lo hiciera, no lo haría. Los hay extraordinarios, estupendos y de verdadera calidad. También de real y profundo valor por el latido y del significado de su obra. Todos hasta ahora han tenido en su trayectoria, que no siempre o nunca ha sido fácil, sus altas y sus bajas, pero siempre han creado con incesante pasión. Y todos han sido parte esencial del mundo-tiempo del arte del exilio en Miami y el paisaje que han elegido para residir y trabajar, aunque no sé cuánto no quieran ni les importa reconocerlo.
La estricta selección de los artistas incluidos obedeció a un criterio basado en varios factores. Son mi conocimiento del medio y sus protagonistas, el peso y la continuidad en el arte exiliado de esas figuras que contra tanto han tenido que luchar, que algunas veces han alcanzado al paso de los años una posición relevante en reconocimiento y demanda. Una obra que ha coincidido con la presencia de la obra y de históricos maestros cubanos establecidos, ya sea por la presencia personal o la existencia de su quehacer a este lado del mar, y mi estricta valoración crítica y estética de la creación de los artistas escogidos. Llegado a este punto, debo señalar que existe en el exilio una creciente producción de pintura, cerámica y escultura en ese orden. Debo añadir que, aunque son muchos los que la realizan, algunos desgraciadamente no tienen los niveles de calidades que los excepcionan. Y también reafirmar que en muchos casos el triunfo de un artista depende de las agendas críticas, políticas, económicas y académicas imperantes. Otro tanto sucede en el mundo de la poesía y la literatura. Es algo bien lamentable y no deja de ser injusto. Como crítico, que insisto con absoluta razón y fundamento es un oficio bien ingrato, he tratado de ser objetivo y reconocer lo que tiene legítimo valor, calidad y trascendencia, aunque se encuentre reducido a un plano de sombra. Así estimo lo patentiza la selección de creadores para este libro. Creo que es justa y estricta y representativa en su proyección. Comienza por presentar un amplio cuadro de creadores de diversas generaciones y estilos, sigue por un análisis crítico de su obra y un recorrido por su vida y planteamiento creativo. Resume su creación en un momento clave de su trayectoria adentrándose en su siembra. Lo que no deja de resultarme increíble es que a pesar de esa represión asiática, los escritores y artistas cubanos siguieron haciendo obra, aunque estuviesen condenadas al silencio y la sombra. Sé eso por experiencia propia. Llegará un día en que será necesario hacer la verdadera historia de esta época atroz y agónica para Cuba y los cubanos. En ella es imprescindible el capítulo dedicado a la cultura en todos sus aspectos, y tanto a la literatura y el arte. En las diversas expresiones de ambos se ha mantenido y desarrollado la esencia e identidad de lo que somos como cubanos. Es mi propósito al hacer este libro, El arte cubano en el exilio, dejar testimonio de las que considero son figuras y obras cuya presencia y labor es parte y latido esencial de nuestra identidad cultural. Una vez más, al escribirlo, comprendo como hace décadas afirmé en un ensayo que Cuba es una invención de sus creadores. Ahora lo es más en la creación de los poetas, escritores, pintores, escultores y ceramistas, fundamentalmente por su tesón creativo y su identificación con la patria. He tenido el privilegio de buscarlos, hallarlos, reconocerlos, juzgarlos críticamente y escribir sobre ellos y su obra en que late la libertad. En esta época, como lo fue en el siglo XIX, Cuba es la literatura y el arte exiliado. Muchas gracias.